Hoy en oración quiero preguntar, Señor, quiero escuchar tu voz, tus palabras con tu amor, ser como eres tú, servidor de los demás. Dime cómo, en qué lugar te hago falta más. Dime, Señor, en qué te puedo servir. Déjame conocer tu voluntad. Dime, Señor, en ti yo quiero vivir. Quiero aprender de ti, saber amar. Hoy quiero seguir tu camino junto al mar. Mis palabras tú me das, cerca de ti, ser como eres tú, servidor de los demás. Dime cómo, en qué lugar te hago falta más. Dime, Señor, en qué te puedo servir. Déjame conocer tu voluntad. Dime, Señor, en ti yo quiero vivir. Quiero aprender de ti, saber amar. Quiero aprender de ti, saber amar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Y Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Atiende, Señor, a tu familia y ayúdala como conviene, y concede participar en la resurrección de tu unigénito, a quienes has dado la gracia de la fe. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Aquel día se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y Samaria. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo se ensañaba con la iglesia, penetraba en las casas y arrastraba a la cárcel a hombres y mujeres. Al ir de un lugar para otro, los prófugos iban difundiendo el evangelio. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. El gentío escuchaba con aprobación lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los signos que hacía y los estaban viendo.
De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados se curaban. La ciudad se llenó de alegría. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclamad al Señor tierra entera. Aclamad al Señor tierra entera. Aclamad al Señor tierra entera. Tocad en honor de su nombre. Cantad himnos a su gloria. Decid a Dios qué terribles son tus obras. Aclamad al Señor tierra entera. Que se postre ante ti la tierra entera. Que toquen en tu honor, que toquen para tu nombre. Venid a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres. Aclamad al Señor tierra entera. Transformó el mar en tierra firme. A pie atravesaron el río. Alegrémonos con Dios, que con su poder gobierna enteramente. Aclamad al Señor tierra entera. Aleluya, 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 aleluya. Todo el que cree en el Hijo tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí nunca pasará sed. Pero, como os he dicho, me habéis visto y no creéis. Todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré afuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, en estas reflexiones que venimos haciendo, sobre todo de carácter eclesial, de la acción de Dios en el mundo, de la presencia de Dios en el mundo a través de su Iglesia, encontramos de vez en cuando expresiones de los salmos maravillosas y muy iluminadoras. Voy a citar el tercer verso que rezamos hoy en el Salmo responsorial. Transformó el mar en tierra firme, a pie atravesaron el río. Queridos hermanos, esta expresión solamente puede referirse a una acción de Dios. Ningún ser humano, por más sabio, potente, poderoso, rico que sea, ningún ser humano jamás podrá transformar el mar en tierra firme. Jamás, por ningún motivo. Entonces está hablando el Salmo de la obra de Dios y lo está poniendo en términos de maravillas que suceden en la naturaleza. Terminamos ese salmo diciendo: alegrémonos con Dios,
que con su poder gobierna enteramente. Alegrémonos con Dios, es decir, contemplemos cómo Dios tiene en sus manos todas las cosas. Y esto nos lo ilumina hoy maravillosamente la primera lectura. Ayer terminamos nuestra misa y nuestras reflexiones un poco cabizbajos, cabizbajos y llorosos, porque se murió Esteban, lo apedrearon y lo mataron y todos nos quedamos tristes y pensativos. Y ya ahí se abría una cierta ventana, que nosotros sabemos ahora, en ese tiempo no la sabían, cuando vemos a Pablo ahí presente. A sus pies dejaron los vestidos todos los que tuvieron que quitarse sus capas y todos sus ropajes para apedrear a Esteban y matarlo. Y termina la lectura de ayer diciendo, Saulo aprobaba ese homicidio, lo aprobaba, estaba de acuerdo. Nosotros lo leemos ahora retrospectivamente y decimos, uy, qué maravilla, cómo es Dios, pero en ese momento los pobres cristianos estaban fritos. Los pobres cristianos tienen a su primer mártir y está muerto, uno de los suyos, queridísimo, uno de los primeros diáconos, uno de los administradores, hombre bueno, justo, lleno del Espíritu Santo, una joyita, y ahora está muerto. Y al día siguiente comienza a amanecer. Aquel día, dice hoy la lectura, aquel día se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Primera vez que aparece este concepto ya tan rico y tan nuestro, la iglesia. Y vamos a decir inmediatamente que Pablo perseguía a las iglesias. Está comenzando la iglesia de Cristo y Pablo, en Jerusalén hay una gran persecución. Todos, dice los Hechos, todos menos los apóstoles se dispersaron por Judea y Samaria. Y podemos pensar aquí en todos estos discípulos, no sé cuántos serían, cientos o miles, que van bastante ligeros. ¿Por qué? Porque los que tenían casas y terrenos los vendían y le daban todo a los apóstoles. Y al final no sé qué tenían, pero estaban ligeros o aligerados. Y entonces se dispersan. Fíjense qué hermoso esas premisas de que vendían todo y lo ponían en manos de los apóstoles y unos administradores o servidores daban a las viudas y a los pobres lo que necesitaban, etcétera. Era muy hermoso, era un gesto precioso. Ya vimos que no funcionó muy bien, no acabó muy bien, pero los puso libres. Y así, cuando empieza la persecución, esta gente se dispersa por Samaria y por Judea. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esta dispersión, queridos hermanos? De hecho, es una cosa fea, negativa. La iglesia de Jerusalén empieza a ser perseguida. Es decir, empieza un episodio de violencia contra ellos. No sé cómo imaginar esta violencia. Los fueron a sacar de sus casas, a lo mejor algunos los flagelaron, otros los habrán llevado ante el Sanedrín. Pablo estaba furibundo y encadenaba gente y se la llevaba a la cárcel. Una violenta persecución. No dice una persecucioncita, dice una violenta persecución. Se dispersan todos menos los apóstoles. Providencia de Dios. Queridos hermanos, Dios escribe recto en renglones torcidos.
Esto vale para la historia de la humanidad, esto vale para nuestra historia personal, esto vale para la iglesia, esto vale para todo. Dios, que tiene todo y que convierte el río en tierra firme, Él escribe recto en renglones torcidos. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Obviamente el tema de Esteban no quedó en que lo mataron y se acabó, no desapareció. Hermanos cristianos buenos, generosos, piadosos lo recogieron, lo enterraron dignamente. Saulo se ensañaba contra la iglesia. ¡Qué maravilla! ¿Por qué? Porque está dando coces contra el aguijón, va a decir después la Escritura, y por eso su conversión va a ser tan impresionante como un rayo a cielo sereno. Penetraba en las casas y arrastraba a la cárcel a hombres y mujeres. Ya estoy describiendo lo que mencioné antes. ¿Qué pasa con los hermanos cristianos? Al ir de un lugar para otro, los prófugos iban difundiendo el Evangelio. Queridos hermanos, el mal, probablemente Satanás, el mundo, llámenlo como quieren, los enemigos de Dios, matan a uno y persiguen a los demás y quieren acabar con ellos. ¿Y qué hacen? Los dispersan y los multiplican. Dios escribe recto en renglones torcidos. ¿Y qué pasa? Al ir de un lugar para otro, los prófugos, el término es bastante tremendo, no dice los hermanos, dice los prófugos, los que iban escapando, iban difundiendo el Evangelio. Eran testigos de Cristo y no podían más que ser testigos. Esa condición de testigo no era un título, les había cambiado su modo de ser. Y a donde iban, por un pueblo, por otro, los acogían, se quedaban a dormir en un lugar, se iban a otro, conocían, tenían parientes, amigos, lo que fuera, iban difundiendo el Evangelio. Felipe, no el Felipe que tenemos aquí, sino Felipe apóstol, bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. Baja Felipe, apóstol, testigo de Cristo, iglesia apostólica, y se pone a predicar a Cristo. El gentío escuchaba con aprobación lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los signos que hacía, o sea, mucha aprobación, pero también Felipe se presentaba con la autoridad de Dios. Los signos no los hacía Felipe por sus propios gustos, sino en el nombre de Cristo. Porque habían oído, de muchos poseídos salían los espíritus inmundos lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados se curaban. Termina nuestro pasaje de hoy. La ciudad se llenó de alegría. Queridos hermanos, por supuesto que se llenó de alegría. Llegó el Evangelio, llegó la buena noticia. Y llegó con un testigo cualificado, que es uno de los 12, y llegó mostrando el poder de Dios a través de signos y prodigios. Y entonces el Evangelio empieza a extenderse y empiezan a surgir lo que los Hechos de los Apóstoles dirán en breve, iglesias. Va a decir próximamente, los Hechos, dice Pedro, visitaba las iglesias en Samaria, Galilea y Judea. Es decir, en poco tiempo, mañana prometo buscar una cronología de esto, a ver si la encuentro, pero yo creo que en el arco de 2 años o 3 años ya hay iglesias en Samaria, Galilea y Judea. ¿Qué significa iglesias, queridos hermanos? Porque nosotros cuando hablamos de iglesias pensamos en templos. No, ciertamente no había templos, ni uno solo.
Había grupos de cristianos, comunidades cristianas. Esas son las iglesias. Cuando les mostré ayer y el otro martes las iglesias de Inglaterra convertidas en moles, bares y restaurantes, muchos de ustedes se horrorizaron, y con razón, yo también. Pero el problema no son los templos, el problema somos nosotros somos los templos vivos de Dios, y la iglesia somos nosotros, no los templos. Imagínense que mañana hubiera un terremoto y se caen todas las iglesias del mundo. ¿Qué pasa a la iglesia? No le pasa nada. Te quedas sin templos. Los reconstruirán en 200 años, pero a la iglesia no le pasa nada. La iglesia somos nosotros. Estos creyentes se van multiplicando. Reacción en cadena. Aquí en Jerusalén persiguen a 100 y a los 2 meses son 500 y a los 2 años son 8,000 y a los 10 años ya están en Roma, en Grecia, en el norte de África, en Etiopía, en India, y como mancha de aceite se va extendiendo el Evangelio. Qué hermoso, queridos hermanos, contemplar la acción de Dios. Y esa acción de Dios que va a sanar el hambre y la sed de Dios. El hambre y la sed de Dios que nos dice el Evangelio. Durante nuestra reciente peregrinación, una persona me escribió una frase que me golpeó mucho el corazón. No se me olvidó, no la pasé inobservada. Me escribe una persona y me dice: Padre, muchas gracias por todo lo que nos está dando a nosotros, famélicos de Dios. Famélicos, es decir, muertos de hambre de Dios. Queridos hermanos, Dios quiere saciar nuestra hambre y nuestra sed. Dios quiere que su espíritu colme nuestro espíritu. Ayer hablábamos de cuerpo y alma, espíritu encarnado. Dios quiere saciar nuestro espíritu. Dejémosle que entre en nuestras vidas, creamos en Él, abrámosle el corazón. Y les voy a dar una pista y solo la menciono. Dice Jesús lo siguiente. Nos da la clave. Todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré afuera. Y dice el por qué. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y acto seguido hay 2 párrafos que dice quién lo ha enviado. En un párrafo dice Dios y en otro párrafo dice el Padre. Dios Padre, Dios mi Padre. Queridos hermanos, si no actuamos nosotros con pureza de intención, y esto vale para todos los seres humanos, hagan lo que hagan, vivan donde vivan, tengan la profesión que tengan, pureza de intención, hacer la voluntad de Dios, Dios nuestro Señor no nos va a dar su espíritu. Vamos a seguir sedientos y hambrientos. Decimos creer, pero no vivimos como Dios quiere, porque no tenemos pureza de intención. Dios nuestro Señor no nos puede dar su espíritu porque no le abrimos el corazón. Vamos a pedirle a Dios que tengamos esa pureza de intención en nuestra alma, que queramos siempre hacer su voluntad, darle gusto a Él, y que llegue el Evangelio a llenar nuestra alma de alegría, de gozo y de paz. Que así sea. Mis alegrías y mis tristezas, lo
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, alegrarnos siempre por estos misterios pascuales y que la actualización continua de tu obra redentora sea para nosotros fuente de gozo incesante por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, intercediendo continuamente ante ti. Inmolado ya no vuelve a morir, sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Patriarca Pier Batista y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos e hijas a quienes llamaste hoy de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección
y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa María Magdalena y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. En la alegría de Cristo resucitado, démonos un saludo de paz. Pase contigo, pase contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre y cooperando el Espíritu Santo diste con tu muerte la vida al mundo, líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es el Cordero de Dios, Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén. Comenzó a latir en el seno de María un corazón de carne, el corazón de Dios.
Oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones para que el santo intercambio de nuestra redención nos sostenga durante la vida presente y nos dé las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Muy queridos hermanos, muchas gracias por unirse a nuestra oración, a nuestra alabanza y adoración a Dios en esta Eucaristía desde Magdala, desde Israel. Vamos a pedirle a Dios que siga escribiendo recto a pesar de nuestros renglones torcidos. La verdad es que a veces uno se sorprende mucho de las maravillas que puede hacer Dios, de los milagros, de las gracias, de las obras de arte que hace Dios a veces con escombros. Bendito sea Dios. Vamos a encomendarnos todos ahora con la oración de San José. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y ayúdanos y defiéndenos de todo mal. Amén. Que Dios los bendiga. Alégrate María, porque el Señor resucitó. Aleluya, aleluya. Dichosa tú porque has creído, porque en verdad resucitó.